57 que se construye como parte de la nueva terminal de contenedores en Moín destruyó 69 hectáreas del humedal Cariari, según la organización FECON. Y para hablarnos de este tema precisamente se encuentra con nosotros Alan Astorga, quien es geólogo, y Mauricio González, viceministro de Obras Públicas y Transportes. Tal vez don Alan, para iniciar con usted, para que nos abonde sobre esta denuncia que ustedes hacen, o se hace más bien de esta destrucción del humedal Cariari. Bueno, sí, buenos días a todos. Estamos hablando de un tema muy serio. Creemos que ponemos en ridículo a Costa Rica y a las instituciones del Estado, y estamos generando un antecedente que por lo menos de nuestra parte no vamos a permitir que se repita, y en el caso necesario vamos a buscar los responsables y denunciarlos penalmente en las instancias que corresponden para este tema tan grave, porque aquí parece que ha habido una orquestación de voluntades, como ya mencionó una vez en su momento el Tribunal Contencioso Administrativo para otro caso muy conocido, y de pronto se forzaron autorizaciones de parte de algunas instituciones para permitir una obra que no tiene absolutamente ninguna lógica, porque se destruyó el humedal para construir un acceso al área de construcción de la terminal de contenedores, atravesando el humedal Cariari, y un territorio de humedal que protege la ley, sobre todo la legislación, particularmente la Ley Orgánica del Ambiente, que establece que la modificación de ese tipo de ecosistemas requiere de una ley que la autorice y no de decretos ejecutivos o de autorizaciones de diferentes instituciones. Lo más ilógico de todo esto es que se construyó la obra atravesando el humedal, cortando casi 2.000 árboles, generando un daño irreversible en el humedal, y ahora, después de 2 años de que se está utilizando, pasando ahí camiones de mucho peso, con gran volumen de material, todos los días pasan cerca de 100 o 200 camiones trasegando material hacia la terminal de contenedores, provocando ruido, vibración. O sea, el ecosistema ya está dañado desde hace tiempo, y nos vienen a anunciar que ya adjudicaron la obra que tenía que haberse hecho al principio, para evitar precisamente que eso sucediera. Una obra que nos está costando a todos los costarricenses más de 70 millones de dólares, que es un viaducto que va a pasar por encima del humedal, y lo que alegan las instituciones o el Estado, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas, es que se hace un viaducto con ese precio tan caro, precisamente para evitar el daño del humedal, cuando el daño del humedal ya está generado. Entonces nosotros nos preguntamos de dónde sale semejante planificación que hace que la obra que debió haberse hecho primero se haga después de que el daño está hecho. Y evidentemente aquí en la revisión de la documentación hay situaciones muy claras en donde la misma unidad legal de la CETENA en su momento no recomendó la aprobación del proyecto, e incluso señaló que no había viabilidad jurídica para aprobar un proyecto de esa característica, e incluso solicitó las sanciones de los funcionarios que estaban dando las autorizaciones correspondientes. De nuestra parte, yo creo que es indispensable, por un asunto de responsabilidad ambiental, buscar los responsables y acusarlos para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Don Mauricio González, viceministro del MAP. Buenos días, don Alan, y a todos los televidentes y los radioescuchas. Con respecto de la afectación que tiene este proyecto, pues vale la pena recalcar, primero que todo, cuál es la razón para el proyecto, creo yo. La Ruta 257 no es un invento antojadizo del Ministerio, es un compromiso contractual que tiene la administración con el contrato de concesión de la terminal de contenedores de Moín. Si la construcción de esta ruta no se completa, eso constituye para el Estado violar los compromisos que ha tenido en un contrato de concesión, con las repercusiones que eso tendría en caso de que no lo hiciera desde un punto de vista de incumplimiento contractual, ¿verdad? La razón de fondo, evidentemente, no es sencillamente el cumplimiento del contrato. La razón de fondo es el desarrollo económico, particularmente el desarrollo portuario en el área de Limón,
que es algo por lo que el país apostó desde hace ya varios años y que como propósito se ha mantenido incólume desde entonces. La construcción de la ruta es absolutamente necesaria desde el punto de vista de que evidentemente cualquier puerto que se construya tiene que tener una conexión vial con la red del país, de forma que se puedan movilizar las cargas correspondientes. Yo quisiera comentar que el humedal Cariari en esa zona se limita al río Moín, según la definición que está hecha ya en la normativa nacional, y el río Moín como tal no ha sido afectado. Es absolutamente incorrecto aseverar que se hayan afectado 69 hectáreas del humedal nacional Cariari, porque el humedal está perfectamente bien definido a través de decreto ejecutivo y en esa zona se limita al espejo de agua del río Moín. Eso no solamente lo digo yo, ha habido, posterior a la aprobación de la viabilidad ambiental de este proyecto a finales de la administración anterior, se presentó un recurso de revocatoria de la viabilidad en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en SETENA, el cual fue rechazado. Ese recurso fue apelado ante el Ministerio de Ambiente y Energía, donde también se revisó los alegatos que se hicieron en ese entonces. Esa apelación también fue rechazada. Y pues me alegra la referencia positiva que hace don Alan de los criterios del Tribunal Contencioso Administrativo, porque vale la pena mencionar también que este tema ha sido tratado a nivel judicial ya. Se han presentado 4 solicitudes de medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo y ninguna ha fructificado, precisamente porque el Ministerio y el Consejo Nacional de Vialidad han logrado demostrar que no se ha producido aquí ninguna violación de ninguna legislación, particularmente en materia ambiental, y pues incluso esas revocatorias, esas apelaciones, esas solicitudes de medidas cautelares que, como les digo, han abundado, incluso una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, y ninguna de ellas ha dado ningún fruto porque el Ministerio no está haciendo una afectación que vaya más allá de la normativa ambiental. No se cortaron más de 2.000 árboles, se cortaron exactamente 1.039 árboles, y entre las medidas de compensación y de mitigación ambiental que el Consejo Nacional de Vialidad está implementando en la construcción de este proyecto, también con la cooperación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se están sembrando más de 10.000 árboles como compensación de los que se cortaron. Actualmente vamos aproximadamente por 8.000 y no se ha terminado el proceso. Y bueno, sí, ciertamente lo que debe construirse ahí es una estructura importante, es un viaducto largo de gran magnitud, precisamente como resultado del requisito de la viabilidad ambiental. ¿Y por qué no se hizo antes? Como dice don Alan, don Mauricio, ¿no se podía haber hecho antes de pasar la ruta por el humedal? La forma en la que se planificó el proyecto en su momento, desde la administración anterior, fue en 2 fases. La planificación que se hizo fue precisamente lo que se está ejecutando actualmente, la construcción primero de una ruta de acceso en lastre para efectos de construcción. El tránsito de construcción es obviamente muy dañino para las carreteras, y en ese entonces se tomó la decisión de que se construyera una ruta en lastre durante el proceso de construcción de la terminal, y que exactamente como lo estamos haciendo ahora, se construyera la ruta definitiva de tal forma que estuviera lista para el inicio de operaciones normales de la terminal, que es lo que va a suceder hacia finales del próximo año. Tan es así que la viabilidad ambiental que está aprobada en este momento es para la construcción de la ruta en esas 2 fases. A la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se le presentó el proyecto de esa manera, diciéndole que se iba a construir primero lo que se construyó en lastre para efectos de construcción y luego la obra definitiva. Y, por cierto, como parte de la obra definitiva, es responsabilidad del Consejo Nacional de Vialidad retirar las afectaciones que hay sobre el terreno, entiéndase la ruta del lastre en la sección donde va el viaducto elevado, con el propósito de permitir que esa franja de terreno, que aunque no es humedal, obviamente tiene valor ambiental, se regenere y se permita el paso de especies animales por debajo de la estructura. Tenemos, bueno, tal vez don Alan Astorga, geólogo, para que nos explique la imagen que tenemos ahora en pantalla. Para los amigos televidentes, para los oyentes, tenemos una imagen de lo que ustedes consideran que es humedal, y justamente, bueno, don Mauricio decía, esa parte no es humedal, ustedes dicen que sí. Bueno, Vean, es que por ahí empezamos mal, cuando
se habla de la palabra planificación, yo pienso que tenemos que ser bien serios y decir que realmente se está haciendo una planificación. Imagínense que un proyecto como el de APM debería haber integrado la obra vial de acceso como parte de la evaluación de impacto ambiental y no haberlo hecho separado. En la imagen ahí vemos en la parte superior lo que nosotros designamos como humedal Cariari, y vea que no se limita a lo que se estableció en el decreto ejecutivo del año 1994, que fue un decreto hecho con poco criterio técnico, digo yo, porque se fijó al río Moín como área del humedal, pero en realidad la naturaleza nos dice que es completamente diferente. Ahí se nota que el área de bosque, en toda esa zona boscosa, que está al lado del río Moín, es una zona de humedal, y así lo establece la Ley Orgánica del Ambiente cuando señala qué es un humedal, que dice que son terrenos que están conectados por agua, por así decirlo, en términos sencillos. Son suelos húmedos donde tiene que haber circulación acuática y que sostienen un ecosistema que la Ley Orgánica del Ambiente estableció como áreas silvestres protegidas. Entonces nosotros no podemos agarrarnos de un decreto de 1994, que es anterior a la Ley Orgánica del Ambiente, para decir que el humedal Cariari es solo el río Moín. Eso es ilegal, visto desde la misma Ley Orgánica del Ambiente. Todo ese terreno boscoso no es, que se ve en la fotografía, no es un charral, es un área, es un ecosistema que califica como un humedal, y todo ese territorio es un humedal. Eso tenemos que tenerlo bien claro. El segundo elemento, que en la foto de abajo se nota el camino que se abrió, que señalamos que se abrió hace más o menos 2 años, y es el que está en uso, que deforestó exactamente 1.399 árboles. Imagínense que si solo el humedal fuera el área del río Moín, no se hubieran cortado tanto árbol. Lo que está claro es que es una zona boscosa, de un bosque húmedo bajo, irrigado, con un nivel freático muy alto, que lo define como humedal, y por eso es que la obra en sí, esa obra de camino de acceso, costó, porque se tuvo que hacer además de forestar, hacer un enorme relleno, poner unas cuantas alcantarillas para dejar pasar el agua y permitir el paso de los vehículos hacia a la área de construcción de la terminal de contenedores. Vean que en esa misma figura nosotros señalamos que había rutas alternas que se debieron haber contemplado, no haber señalado a atravesar ese camino, que es el del centro, sino, por ejemplo, había una alternativa, que era utilizar la vía ya existente, que es el camino que va paralelo a la playa, pasando por Moín, o abrir otra que le llamamos la alternativa 2, que ahí se nota, es un área que no tiene cobertura boscosa, donde casi no tenía que cortarse árboles, y se podía haber dado la vuelta para llegar al sitio de construcción. Y eso nos evidencia la enorme falta de planificación. Hubo una imposición de una alternativa, no se discutieron otros elementos, y simplemente se dijo, bueno, eso vamos a construirlo ahí, basado en un elemento, insisto, jurídicamente inconsistente, que es la definición de un humedal de previo a lo que estableció la Ley Orgánica del Ambiente. E insisto, el agravante ahora es que después de que se hizo ese daño, nos vienen con el cuento de que nos van a hacer un viaducto que nos va a costar 71 millones de dólares, cuando ya no hace falta, porque se generó el daño en ese camino. Aquí lo que correspondería sería terminar de construir ese camino, ese que está lastre, que de por sí es bastante ancho, y conformarlo un camino de acceso a la terminal de contenedores, y no ponernos a gastar más de 70 millones de dólares en algo que ya no tiene la más mínima utilidad desde el punto de vista ambiental. Había otras rutas alternas, don Mauricio, y también por qué mediante decreto y no una ley especial. Pues están esas alternativas que coloca don Alan en la imagen, habrán sido evaluadas en su momento y fueron descartadas precisamente por otras razones, incluyendo sí sé en el caso de la alternativa primera, que el paso por el poblado de Moín se consideró absolutamente inapropiado. Estamos hablando de que lo que se está construyendo aquí no es una callecita de 6 metros o 5 metros de ancho como hay ahí en este momento, sino una ruta de 4 carriles de 30 metros de ancho que hubiera arrasado completamente con el poblado de Moín si se hubiera pasado
por ahí. ¿A qué se refiere, perdón, con la diferencia entre el decreto y...? Mencionaba don Alan que la decisión que se tomó para hacer esa vía se basó en un decreto de 1994, decía. Sí, Y ellos pedían una ley especial. Y bueno, es que basado en el tema del humedal se definió solo como el río Moín. Y para construir esa carretera lo que se hizo fue publicar un decreto de conveniencia nacional para permitir abrir ese camino, que es el que finalmente se abrió, y no una ley, como bien señaló la unidad jurídica de Setena, porque eso es muy importante. La unidad jurídica de Setena dijo que para afectar ese humedal se requería una ley, como lo dice la Ley Orgánica del Ambiente, y no un decreto ejecutivo que definiera conveniencia nacional y que metiera los tractores en el humedal. Don Mauricio. Yo quisiera insistir en que el argumento que está planteando don Alan ha sido colocado frente a los jueces de la República en 5 ocasiones distintas. Hay muchas ocasiones en las que las personas pueden oponerse a un proyecto por la razón que sea, y eso es absolutamente respetable. Se dan discusiones en la prensa, se dan discusiones a nivel público con respecto de si una cosa es o no es conveniente o si eso no es legal. Y frecuentemente la gente no sabe a quién creerle, si creerle a don Alan o creerme a mí o creerle al Ministerio o al CONAVI. Es absolutamente entendible que la reputación del Ministerio y la del CONAVI no son las mejores en muchas materias, pero este asunto se ha tratado con tanta seriedad que, a pesar precisamente de que se ha presentado esto, evaluación ante jueces de la República, precisamente el argumento que don Alan usa en 5 ocasiones distintas, nunca se ha aceptado ningún tipo de medida cautelar. Don Alan indica que el decreto que define el humedal nacional Cariari está mal hecho. Bueno, pues yo lo invitaría a que discuta con las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía la posibilidad de modificar ese decreto para que se declare un humedal más extenso que el que actualmente está declarado, pero el Ministerio tiene que trabajar sobre la base de lo que está declarado como área de protección. Vamos a solamente, don Alan, un momentito para leer comentarios que tenemos en redes sociales. César, si gusta. Dice Barbac, 69 áreas, toda la APM mide 80. Lo importante para los ecologistas es detener el proyecto y ayudarle a Sintrahap. Mario Villalobos nos dice lo siguiente: ya la ruta está hecha, solo falta pavimentar y tal vez hacer pasos de agua más grandes. ¿Por qué gastar los 71 millones de dólares? Ligia Elena Falla nos dice: no es cierto que se puede retirar el material y regenerar el humedal porque hay rellenos de más de 8 metros de profundidad. Doña Ligia Fallas es la diputada precisamente del Frente Amplio. Un minuto para cada uno para que respondan a los cuestionamientos en las redes sociales. Don Alan. Sí, bueno, es que el problema aquí es que ¿por qué vamos a gastar 70 millones de dólares en una obra que se supone? Y ahí es donde yo siento que se ha inducido error a las mismas autoridades judiciales, porque se ha alegado que la obra es para proteger el humedal, cuando el humedal ya se dañó con esta obra temporal. No tiene el más mínimo sentido gastar esa cantidad de recursos que se suman a un montón de otras decisiones desacertadas que han tomado las administraciones de gobierno y que hacen a que los costarricenses gastemos mucho dinero en algo cuya justificación es el tema ambiental, que en este caso no tiene el más mínimo sentido. Don Mauricio. El viaducto está planteado, tal y como le digo, como resultado del proceso de evaluación ambiental del proyecto. Aunque a don Alan no le parezca, pues el gobierno está evidentemente limitado a implementar las obras que requirió la Setena, precisamente para objetos de protección, y no podemos hacer ninguna otra cosa que no sea lo que está en la viabilidad ambiental. Ciertamente el costo y la magnitud de las obras que se están haciendo ahí son el resultado precisamente de lo que se nos solicitó en el proceso de evaluación del proyecto, y nosotros no tenemos ninguna otra alternativa que no sea precisamente cumplir con lo que se nos solicitó con lo que se nos requirió en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias a Alan Astorga, geólogo, y también a Mauricio González, viceministro de Obras Públicas y Transportes. Hacemos una pausa, ya venimos con más.